Buen día a todos. Está cada uno en su cueva. Pero bueno, acá nos estamos encontrando en esta locura de, de días que estamos viviendo. Digo locura, no necesariamente porque me sienta muy mal en el día de hoy o esté particularmente atosigada, sino porque es una situación que supera muchas de las ficciones que hemos leído, muchas de las películas que hemos visto, de series que seguíamos. Creo que en las propuestas de imaginar situaciones futuras que incluyen pandemias, virus que circulan, todo era más catastrófico en general. También porque, bueno, había que hacer la película, ¿no? Y tenía que durar una hora, tenía que suceder todo ahí, o en un mismo libro. Creo que una de las particularidades que tiene esta cuarentena y lo que está sucediendo con la pandemia es que no tiene fecha de finalización cierta. Es que no es algo que ocurre en un momento y que después deja de pasar. No sabemos, y me parece que una de las situaciones que genera entonces una reconfiguración diaria y al mismo tiempo una especie de normalidad después de 50 y pico de días, es esto de quedarse en las casas, ¿no? De estar todo este tiempo ya con un modo de vida eh, que se trastocó en un inicio, que adquiere como otra idea de hábitos y rutinas, pero que se está siempre en una expectativa de volver a la otra situación. Por supuesto, estos comentarios míos van desde mi posición, desde mi experiencia de vida en este contexto. Cada una y cada uno de ustedes puede diferir de esta experiencia porque va a tener otra, puede tener otras percepciones, otros sentidos. Eh, y es eso lo que nosotros vamos a querer registrar en este tiempo. Hoy vamos a trabajar en este primer momento que voy a intervenir yo con algunas nociones para pensar desde la antropología, dos cuestiones, digamos, la cuestión del orden y el desorden, y para eso usamos un poco a Georges Balandier, y también en esa misma línea, pero con otro nombre, la propuesta de la antropología del acontecimiento. Acá la autora que vamos a seguir es a Rosana Reguillo, pero después a lo largo del año vamos a ir teniendo otros aportes. Entonces vamos a empezar con Balandier. Georges Balandier nació en 1920 y falleció en el 2016. ¿Sí? Es un autor francés. Es probable que ustedes hayan leído textos de él en alguna de las materias de etnografía. Una de sus obras más conocidas es el libro de Antropología Política. Balandier se dedicó a estudiar en África, y dentro de los estudios africanos de sociedades tradicionales, para colocarle ese nombre, él seguía la línea de formación de George Gurvitch, que trabajaban sobre la idea de la dinámica social, la relevancia de la interacción social y de los estudios situados. Son de los que empezaron a poner en tensión, digamos, la vida de lo que se venía llamando sociedades tradicionales, ¿sí? Con el colonialismo y con el capitalismo. Ustedes saben que la antropología arrastraba, por decirlo así,
una deuda, la verdad es que dicho así, me gustaría decir, fue parte de una de las herramientas del colonialismo, me parece mejor. Y entonces la visión que nos daban de las sociedades africanas tenía mucho que ver con una totalidad cerrada. Sabíamos que los investigadores habían llegado a esos lugares de la mano de los estados coloniales, pero en un gran número no hablaban de la situación colonial, lo hablaban en los márgenes de los textos, en el pie de página, en algún otro escrito por fuera del escrito que nos presentaban después de la etnografía más clásica. Y bueno, Balandier pertenece a un grupo que empiezan a hablar de todas esas, de la cuestión conflictiva, del cruce de un modelo colonialista ya en la línea del capitalismo, con otras formas de producción y con la opresión, la explotación o los sistemas económicos de los países africanos. Tiene muchísimos trabajos a lo largo de los años y trabajaba en un centro de estudios en Francia con otro autor que es Michel Maffesoli. Lo nombro porque quizás algo han visto de él, y tiene también así alianzas de trabajo con Michel Wiworka, no sé exactamente cómo se pronuncia, está lleno de Ws el apellido, que tiene muchos estudios sobre memoria. Una cuestión que me parece interesante del texto que nosotros tenemos, que estaba incluido como bibliografía en una de las clases anteriores y ahora en esta, por el tema que vamos a trabajar este año, cobra relevancia de material obligatorio, digamos. Es que es un texto escrito en el año 88. Y si hoy uno toma el texto y el capítulo que nosotros teníamos seleccionado, el título es "La sociedad ya no es más lo que era". Yo creo que esa frase es una de las frases que por lo menos yo más he escuchado en estas últimas semanas, en estos meses, ¿sí? Desde que empezó el virus. Al principio, cuando empezó, creo que muchos teníamos la fantasía o la ilusión o la expectativa de que eso fuera una cosa que siguiera sucediendo en Asia y no pasara más fronteras, pero como todo lo que está sucediendo, sea de cuestión económica, política o identitaria, es de dinámica global, pues las enfermedades también son de dinámicas globales. El grado de circulación de personas y de bienes que hay en este momento en el planeta hace que también la circulación de los virus cobren una dimensión diferente. Eso claramente se puede ver, digo, con todas las dificultades que ha habido en términos de los vuelos, ¿sí? De la gente que quedaba varada, de los repatriados. Yo no sé, yo siempre pensé y sabía que viajaba mucha gente todo el tiempo, ¿sí? Y aparte uno ha viajado alguna vez y siempre cruza mucha gente. Pero ahora cuando veo los números y empiezan a decir, bueno, se trajeron tantas personas, 20.000, 10.000, hay que ir a buscar a 5.000 más que están afuera, para mí por lo menos cobra una dimensión ahí más fáctica esa cantidad. Pero bueno, la sociedad ya no es más lo que era, es el título entonces del capítulo que nos trae Balandier. En este libro, fines de la década del 80, Balandier está discutiendo un enfoque de las ciencias sociales en general, vinculado a abordar siempre la sociedad como un objetivo de orden, ¿sí? Y que el desorden aparece como disrupción. Lo digo como un poco por ahí simplificadamente, pero tendríamos como una gran línea, ¿sí? Que pretenden o interpretan que la sociedad es un orden y que cuando hay
disrupciones, acontecimientos, conflictos, eso va a ser llamado desorden, y que siempre tiene que haber una tendencia a la restitución del orden. Y por otro lado, otro grupo, también con heterogeneidades, en el que se ubicaría Balandier, donde dicen, no, el concepto que podría primar es el de desorden. Podríamos pensar que la ley básica, la forma de la sociedad es la forma desorden. Él también agregaría por ahí que es la forma desorden-orden, ¿sí? Que está siempre en esa dialéctica, pero con una primacía de que el imaginario que tenemos que tener sobre lo social es esa forma de desorden que busca permanentemente establecer regulaciones, normas, etc. Está ahí dialogando con algo que, por lo menos para mí, me trasciende en mi conocimiento, quizás alguno de ustedes conoce más sobre esos temas, de las discusiones en el campo también de las ciencias exactas y naturales, en el campo de la informática, de aquella época, estamos hablando fines de la década del 80, de los estudios de Ilya Prigogine, ¿sí? Acerca de cómo sucede el orden a nivel cósmico también, y cómo sucede el orden y el desorden a nivel de lo social. Entonces, en el capítulo ustedes van a encontrar que va a describir tensiones entre estas líneas de pensamiento, va a hablarnos de algunos autores, pero a nosotros lo que más nos interesa, me parece apropiarnos en este capítulo para este año, para el análisis, es poder tener ese juego en el pensamiento de cómo hay un imaginario del orden que se ve atacado, ¿sí?, por una serie de situaciones, etc. Y por otro lado, cómo las ciencias sociales tendríamos que posicionarnos en una perspectiva de no tomar la idea del orden y el desorden asociados a una noción moral del bien y el mal, ¿sí?, es decir, el orden como el bien, el desorden como el mal, sino que las situaciones que ocurren son para nosotros disparadores para poder dar cuenta de la estructura social y el papel de los sujetos. Ahí, ¿y qué cosas crean las personas para restituirse estabilidad? ¿Qué cosas crean las personas para restituir certidumbre? Porque más allá de si supiéramos finalmente cómo funciona, digamos, el orden, el desorden social, el interés de la antropología está siempre colocado en la perspectiva de los actores. Y entonces, acá Balandier profundiza en la idea que a lo que a nosotros nos interesa es ver cómo resuelven los sujetos comunitariamente, las personas en comunidad, las personas en colectivo, ¿sí? La persona nunca es sola, no podría sola en esa resolución, cómo restituye, ¿sí?, certeza, cómo tramita la experiencia de lo precario, ¿m?, frente a miedos, situaciones traumáticas, hasta les diría de posiciones de subordinación, de por qué me toca este lugar en el mundo, ¿sí?, etc. Y por eso en el libro, en general, que después no tuve tiempo de ver, de encontrarlo entero, a ver si lo podemos también subir, tiene toda una primer parte que habla de los mitos, y cómo los mitos son una de las estrategias simbólicas de reconstitución de esas certezas, o de tener un panorama de cómo, una interpretación de cómo es el mundo, de por qué funciona de esta manera. Hay toda otra sección del libro que tiene más que ver con lo que ellos llaman sociedades tradicionales, y también ahí qué rituales, qué aspectos simbólicos tienen esos grupos para elaborar
un horizonte de certezas, y tiene una tercera parte donde va a lo que llaman las sociedades de la modernidad, que vendríamos a ser nosotros, y ahí trabaja sobre algunas cuestiones que han sido disruptivas en la vida cotidiana, ¿no? Y ahí ya nos vamos dialogando un poco más con el otro texto. Todavía no, sigo en Balandier. Y va a trabajar, por un lado, las crisis económicas, y toma como ejemplo la crisis de 1930, y cómo eso alteró, digamos, las situaciones. Trabaja también sobre las enfermedades y sobre las cuestiones catastróficas, digamos. Cualquiera de estos ejemplos que trabajan, ¿sí? Ya sean así epidemias, crisis económicas, o la cuestión también de situaciones más catastróficas, lo que dicen los investigadores es que estas situaciones dejan al desnudo, ponen en evidencia, son oportunidades. Suena poco un poco costoso decir que son oportunidades, pero bueno, para el análisis de lo social, porque hacen que por ejemplo, si nosotros vemos en lo que sucede ahora, las desigualdades sociales, por supuesto, son preexistentes, ¿sí? En este momento actual, lo que hacen es que quedan mucho más al desnudo. Igual, cuando uno dice quedan mucho más al desnudo, hay que acordarse que siempre hay que tener ganas de verlas, ¿sí? Porque no es que las cosas quedan a la vista, entonces como ahora vino la pandemia, queda a la vista la desigualdad, queda a la vista de el que tiene una capacidad o genera una capacidad reflexiva para poder hacerlo, sino siempre va a haber grupos que tienen otras explicaciones acerca de lo que está sucediendo. Pero, volviendo al ejemplo, y en nuestro caso particular, ustedes no entraban a mi casa en las clases, ¿sí? Ahora están en mi casa, este es el lugar donde yo suelo trabajar, mi computadora, tengo libros, una ventana llena de papelitos pegados, etc. Estoy en la casa de cada uno y cada una de ustedes, y se hace en ese sentido más visible, ¿sí? Las condiciones en las que estamos cada uno. Quién tiene camarita, quién no tiene camarita, quién tiene micrófono, quién pudo tener una computadora, quién vive en un barrio alejado y que no hay buen internet. Todos esos detalles nos dan elementos. A esas cosas me refiero cuando digo las desigualdades quedan más al desnudo. Bueno, paso un poco a Rosana Reguillo. Rosana Reguillo es de origen es comunicadora social, hizo doctorado en antropología, se reconoce como las dos profesiones, antropóloga y comunicadora mexicana. Trabaja dos grandes líneas, la cuestión de antropología urbana y por otro lado ha trabajado siempre con la cuestión juvenil, de culturas juveniles, tiene mucho desarrollo en eso. Y particularmente en la cuestión de antropología urbana, hizo un trabajo sobre una explosión de gasolina en la ciudad de Guadalajara. ¿Sí? En el año 95 explotaron unos tubos caños de transporte de gasolina que iban subterráneos por la ciudad y produjo toda una situación catastrófica. En el texto que nosotros tenemos, ella recupera primero una línea de trabajos en México sobre las cuestiones de las catástrofes que hubo sobre los terremotos, sobre algunas inundaciones. Dice que esta línea de trabajo en la antropología urbana se dialoga también con lo que es la sociología de los desastres. La sociología de los desastres tiene mucho laburo, por ejemplo, con todas las situaciones de huracanes,
hay muchos trabajos en el sur de Estados Unidos, en algunas zonas también de Polinesia, etc. Pero ella dice, no, lo mejor no sería trabajar sobre la idea de la catástrofe, sino sobre la idea del acontecimiento, porque a nosotros lo que nos interesa no es el desastre en sí, ¿sí? La antropología del desastre, la sociología del desastre o de la catástrofe, sino que analíticamente interesa cómo queda a la vista aquello que era opaco, aquello que tenía opacidad, dice ella, entre la forma y el proceso, entre la estructura y el movimiento. En el texto se va a centrar siempre en el funcionamiento de la ciudad, porque esas disrupciones, como fue la explosión o como fue el caso de la inundación en La Plata, que nosotros utilizamos acá en la materia para el año 2012 y 2013, nos permitía también trabajar muchos elementos de la cuestión urbana, que ahora también podríamos trabajar desde esa línea, pero ahora, al ser de una escala mucho mayor, geográficamente, ¿sí?, ha alterado muchas más dimensiones de la vida, entonces podemos hablar también en general. De eso se trataría entonces, de centrarnos en las alteraciones de la vida cotidiana, ¿sí? Ella dice, ¿por qué la muerte, la desestructuración, el dolor, la pérdida de certezas, los acontecimientos trágicos se convierten en insumo fundamental para pensar las condiciones de vida? El texto de Reguillo tiene más herramientas de corte metodológico, más cosas prácticas, si se quiere, para que ustedes usen en los temas que han elegido, ¿sí? La clase de hoy está centrada en metodología, hicimos esta primera introducción, si se quiere, más del concepto, pero la idea es que la perspectiva del acontecimiento es un marco teórico y a su vez una herramienta metodológica, un lugar metodológico, ¿sí?, para el análisis, donde la vida cotidiana es el lugar estratégico para pensar la cuestión social. Entonces, la observación de la vida cotidiana, de algún aspecto de la vida cotidiana, depende del que cada grupo haya elegido, será el lugar a partir del cual nosotros vamos a dar cuenta de la estructura y el sujeto. Vamos a dar cuenta de los imaginarios, de las subjetividades. Por supuesto, no todos los trabajos se van a meter por ahí con todo, ¿sí? Vamos a ver, y además recordemos que es una investigación dentro de un marco pedagógico, por lo cual tenemos poquitos casos para poder terminar la investigación. Entonces por ahí son 2 sujetos, ¿sí?, para entrevistar, o la observación durante un mes de una determinada práctica. Pero nosotras les podemos asegurar que con esas 2 entrevistas, o ese mes de observación, o esa, no sé, 10 documentos que puedan reunir para el que analice documentos o medios de comunicación, es posible llevar adelante la investigación. Entonces, la potencia de la perspectiva del acontecimiento, ¿sí?, tiene que ver con centrarse en cómo se alteraron, ¿sí?, las condiciones de percepción de lo real también. ¿Qué cosas? Una de las dimensiones que nosotros podemos investigar es cómo aquello que estaba naturalizado, hoy para muchas personas, ¿sí?, ha quedado en etapa de conciencia, como se diría, de capacidad de reflexionar sobre eso porque se le hizo objetivo, ¿sí? Si uno no pensaba antes, no sé, ¿qué podría ser? La frecuencia del ómnibus, del micro, ¿sí?, y ahora, o de la importancia que tenía en la vida cotidiana el sistema de transporte, y ahora se da cuenta que el sistema de transporte público era el que se movía la mayor parte de la población, ¿no?, entra en un nivel de reflexión acerca de ese punto. Vamos a tener que ubicar, por un lado, una caracterización del escenario, es decir, de la situación donde ocurren las cosas. Es probable que tengamos que tener una noción de cómo estaban antes de la cuarentena para tener, si vamos a hacer algunas interpretaciones, el parámetro de comparación, ¿sí?, cómo era la ciudad de La Plata el día anterior al 2 de abril, pensábamos nosotros, y cómo
quedó después de la inundación. Cuando uno interpreta el efecto o está intentando dar algunas respuestas a lo nuevo que sucede, es necesario tener en claro, o no sé si en claro, pero tener algunas pistas de cómo era antes, porque siempre toda interpretación de algún modo es una comparación, ¿sí? Cuando yo digo, bueno, no sé, la pobreza ha aumentado, ¿sí? ¿En relación a qué ha aumentado? Ah, bueno, teníamos tal, que no es que no había pobreza, había una pobreza, ¿no? Y ahora es mayor por estas situaciones, etc. En ese sentido hay que tener explícito una caracterización un poco de cómo era previamente y qué es lo que está pasando ahora. Vamos a caracterizar también a los actores, y ahí tenemos que ver qué tipo de interacción están llevando adelante ahora. ¿Cuáles son? Si aparecieron nuevos tipos de relaciones sociales, nuevos tipos de vínculos, qué características tienen. Entonces tenemos escenarios, actores, y el tercer punto son las relaciones, las mismas interacciones, ¿sí? Podemos trabajar también sobre los productos culturales de esta situación. Podemos trabajar sobre otro tipo de productos de esta situación, que podría ser la generación de políticas públicas. Podemos registrar las demandas que aparecen y cómo han sido tramitadas, el papel del Estado, el papel de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales. Siempre recordando que vamos a tener un relato, o que queremos tener, qué es lo que se dice de lo que está sucediendo, lo que se dice de lo que está sucediendo desde dos lugares. Empiezo de otra manera la oración. Vamos a tener tres interpretaciones. ¿Sí? La interpretación de los propios sujetos que participan de la acción, la interpretación que dan otros sobre esa situación y la interpretación nuestra sobre esa situación. En esa triple, si nosotros logramos datos de esa triple perspectiva, va a ser también una apuesta interesante. Entonces buscamos qué dicen los actores, los que están experimentando esa situación, qué dicen otros sobre esa situación, ¿sí? En el caso de, fíjense ustedes, en el caso de las catástrofes, o lo que fue el caso de la inundación, había el relato de los que estábamos viviendo la inundación. Ahora, ¿quiénes éramos los que estábamos viviendo la inundación? Y eso también tenía como un degradé de posiciones, si se quiere, ¿sí? No por armar una victimología, pero tenías personas que experimentaron en su propia casa, ¿sí? La inundación, personas que eran familiares y que en su casa no habían eso, otros vecinos más alejados que la vivieron de otra manera, etc. Y después estaban los que no eran de la Ciudad de La Plata, que a su vez tenían otra percepción, los medios de comunicación que construían otra imagen sobre la situación. Entonces eso hay que ponerlo en el diálogo. Esto que nos está sucediendo ahora no tiene a nadie por fuera. Eso es algo interesante para ver qué va sucediendo. No tiene a nadie por fuera como en el sentido de que si hubiera alguna parte del mundo que se puede sentir absolutamente seguro de que nunca le va a pasar. Bueno, no, esa percepción pareciera que no. Después tenemos, por supuesto, diferentes situaciones en cada uno de los países, de las sociedades e internamente. Pero tiene, bueno, lo están diciendo todos todo el tiempo, ¿no? Que es de unas características que nunca fue vivida antes en el planeta, porque otras epidemias grandes que hubo no tenían la capacidad de planetarizarse de esta forma, porque la circulación de bienes, de información y de personas era distinta. Entonces las enfermedades iban de un lado a otro, pero con otras temporalidades y otras llegadas. Bueno, hasta acá
me parece que llego yo. Bueno, estamos medio llegando hacia el final, hay algunas cuestiones, estuvo creo que muy bueno este espacio de socialización porque justamente aparecen todas las cosas a reajustar y bueno, también compartir por dónde fueron los intereses de cada grupo. Un poco teníamos consignado ahora hablar sobre algunos puntos. En aulas web está colgada las pautas del informe, ya la mayoría de los grupos los fuimos viendo en tutoría, pero bueno, volvimos a reflejar que está ahí. Y la idea justamente, si ustedes ven las pautas, es cómo estamos avanzando en el trabajo. Y hoy íbamos a ver algunas herramientas de producción de datos y trabajar un poco esta idea de las hipótesis. Nosotras lo pedimos en la primer clase, en la clase 2, que ustedes para hacer el ejercicio de elección del tema, hicieran este ejercicio de escribir el tema como un título, escribir las hipótesis como estas ideas previas y bueno, los primeros borradores, digamos, de los objetivos. Bueno, Mari me comentarás lo que te parezca, pero bueno, un poco la idea de trabajar con hipótesis tiene que ver con, lo planteamos como, bueno, ¿cuáles son? Eso es una respuesta de antemano que nos damos acerca del problema de conocimiento, de la pregunta de conocimiento que tenemos en nuestro tema de investigación, de lo que queremos investigar. Entonces un poco fueron haciendo el ejercicio, digamos, de explicitar esas ideas previas que hay sobre el tema. Que a lo largo de la investigación justamente se van a poner en juego, no es nuestro objetivo refutar o corroborar en sí, pero sí justamente explicitar qué ideas tenemos acerca de lo que estamos investigando para poder tener en cuenta que estamos manejando esas ideas y abrirnos un poco más a lo que emerge en el campo o ponerlas a dialogar con lo que está pasando en el campo, con lo que vamos a ver que sucede en nuestras investigaciones. Entonces, el ejercicio que hacemos, y por eso lo incluimos, digamos, en el trabajo, es justamente para poder hacer este tamizado, también una suerte de desnaturalización de, bueno, yo qué ideas, qué presupuestos tengo acerca de este tema. Y respondo la pregunta que me planteo hoy, digamos, ahora, antes, digamos, de entrar al campo. No sé si Mari querés agregar algo más. No, está muy bien, te apoyo. La idea también es un poco, bueno, lo fuimos viendo cuando comentaban los temas, un poco en esto de, bueno, de dónde surge el interés y demás, aparecen esas ideas previas, digamos. Y en las tutorías particularmente se fueron trabajando, que había cosas que aparecían quizás dentro de los objetivos, como, bueno, el caso de la soledad, como las personas que están atravesando la cuarentena, viviendo solas, digamos, aparece un sentimiento de soledad o sienten soledad, eso que aparecía como, bueno, dentro del objetivo, cuando lo trabajamos nos damos cuenta que, bueno, es una idea que tenemos previa, o en el caso del grupo del clan con los docentes, hablaban de, bueno, las dificultades y transformaciones que se dan en esto de la inclusión del ámbito laboral en el ámbito doméstico y demás. Todo eso son ideas que tenemos de que, bueno, la modalidad virtual introduce una serie de transformaciones que trae dificultades y demás. Esas son las ideas que estamos trabajando previas al ir al campo, digamos. Y está muy bueno trabajarlas así. No sé si Gaby querés agregar sobre, continuamos con las herramientas, un poco también surgieron las herramientas posibles de cómo abordar el tema, pero la idea es acá verlas, o por lo menos tener un Sí, pantallazo.
Yo quería, no, solamente agregar que uno viene con, o al menos a mí me pasó cuando era estudiante, o lo que uno trae, a veces también estas ideas previas de lo que son las hipótesis, pensar un poco que, bueno, que nuestra forma de investigación centrado en lo cualitativo y demás, nos aleja de otros tipos de investigaciones en donde todo el eje está puesto en corroborar o verificar una hipótesis. Nuestra forma de trabajo, que es lo que ustedes están descubriendo, algunos por ahí ya tienen hecho algún trabajo previo, pero esto de hacer antropología y demás los acerca a las formas de trabajo y a las formas específicas de cómo trabaja un antropólogo. Entonces, en ese sentido, nuestra forma de trabajar con las hipótesis van a descubrir, si ustedes empiezan a buscar qué es hipótesis, cómo trabajan desde otro ámbito, son otras formas distintas de considerar a las hipótesis, ¿sí? Esto lo digo en función de que por ahí en otros ámbitos se trabajan con variables que se miden, entonces tienen otras formas distintas de trabajar, ¿sí? Como dijo Laura, bueno, en este caso lo vamos a tomar desde otro lado en función de esta caracterización de cómo nosotros hacemos antropología y hacemos investigación desde las ciencias sociales, ¿no? Bueno, otro de los puntos, ustedes tienen un PowerPoint que nosotros acá no lo estamos pasando, pero lo tienen para descargar en la clase 6B en aulas web, donde van a poder, digamos, retomar esto que nosotros estamos hablando ahora un poquito así sintético. Otro de los puntos que nosotros les pedimos en este trabajo que van a hacer durante el año es, por un lado, el tema de que elaboren una especie de, como un estado del arte. Obviamente, un estado del arte específicamente cada uno de los objetos de estudios que ustedes eligieron, es imposible abordarlos en un año, ¿no? Durante un año todo este trabajo. Entonces, lo que nosotros vamos a ofrecer son, dentro de esta construcción de este estado del arte, es 3 trabajos y que ustedes, en función de los temas específicos que fueron eligiendo, van a buscar 3 más, como para tener una serie, ¿no? de trabajos y antecedentes. No sé si ya estuvieron escuchando o conocen lo que es un estado del arte. ¿No? ¿Sí? Y la diferencia con un marco teórico. Eso es un tema que habitualmente se da como una serie de confusión. Por lo general, ¿no? Todos los años trabajamos y definimos estas dos instancias. Piensen que el tema, por ejemplo, del estado del arte es una investigación que ustedes van a comenzar documental de todo lo que se dijo, lo que se investigó sobre el tema específico que ustedes eligieron. Obviamente, si a ustedes se les ocurre el tema de las comunidades virtuales, el tema de la educación dentro de la virtualidad, es decir, todos estos temas encarados de manera específica, ¿no? Van a ver que hay otras cosas que se han ido investigando y digamos, no se pueden no conocer y yo pensar que lo que estoy haciendo no se hizo nunca y que no hay nada ya escrito. Entonces, esta forma de ver, bueno, qué se dijo, cuándo se dijo, dónde se dijo, cuáles son las líneas que se han investigado, desde qué metodología, cuáles son las corrientes teóricas o las perspectivas teóricas que se han tenido en cuenta, esta revisión que no es simplemente un punteo, ni es simplemente una cosa, un listado, sino que es una sistematización y es desde una mirada crítica, además. Y a ustedes les va a ir permitiendo colocarse en una situación de decir, bueno, ¿dónde yo me voy a parar? ¿Cuáles son las cosas que no se dijeron? ¿Cuáles son esos puntos donde yo podría hacer un aporte original? Sí, porque a veces el tema, ustedes cuando empiezan con un tema, puede pasarle muchas cosas, es decir, que hay muchísima información, y se siente como que esa información nos está aplastando y que les lleva muchísimo tiempo, o puede pasar que no encuentran desde donde ustedes quieren trabajar mucho hecho anteriormente, entonces empiezan a ver afinidades o espacios en donde se podrían tener un contacto, ¿no? Entonces, eso a ustedes les permite, ya sea que hay mucho trabajado o no hay tanto trabajado, siempre decir, bueno, qué mirada
original o desde dónde más puedo yo trabajar este tema. Obviamente nosotros acá vamos a hacer un ejercicio de cómo se haría un estado del arte, pero piensen ustedes en aquellos que van a seguir investigando y demás, este es un trabajo bastante intensivo y que les va a permitir a ustedes posicionarse, bueno, ¿qué más puedo decir? ¿De qué lado puedo charlar esto? ¿Y cuál sería un aporte original? ¿No? Pensando, por ejemplo, desde qué dimensiones se ha trabajado, qué aspectos faltarían abordar, qué vacíos puedo encontrar yo en este tema, y además se va a ir abriendo todo un panorama y uno puede sistematizar y agrupar, cuando uno lee estados del arte, los van agrupando. Si bueno, estos autores trabajaron con esta corriente, y después hay otra corriente teórica que agrupan a estos y estos y estos. Y a ustedes le da un panorama, ¿no? Como una especie de sistematización de cómo está el estado de la cuestión de ese tema en las investigaciones. ¿Sí? Eso me parece que es una etapa como que es fundamental a veces para ir tomando decisiones desde dónde voy a trabajar yo, ¿no? Y ver estos vacíos. Y no hay que confundir con marco teórico. Marco teórico es específicamente sobre qué teorías y qué conceptos analíticos yo voy a analizar. ¿Sí? Ya hay acá, ya tomé la posición de cuál es mi marco teórico y mis conceptos para analizar. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar, tienen en el trabajo una instancia de, bueno, este ejercicio de elaborar, ¿no? De escribir un estado del arte, pero no les vamos a pedir aparte que realicen un marco teórico. Lo vamos a analizar, lo vamos a incluir directamente en el análisis. ¿Sí? Ahí ustedes tienen que tomar una cuestión de una toma de posición, como estuvimos viendo seguramente en las tutorías, estas palabritas que aparecen, hegemonía, no hegemonía. ¿Qué utilizo? Sujetos, qué actores, qué utilizo, no sé, sistema, estado, bueno, todo esos son conceptos que surgen de determinadas teorías. Esa es una toma de posición. ¿Cuáles son los conceptos que yo voy a elegir, esas herramientas que yo voy a elegir para poder analizar después? ¿Sí? Entonces no hay que confundir estos dos cuestiones, que es algo que habitualmente todos los años tenemos que, digamos, que explicar, porque se da como una confusión, ¿no? Hasta dónde llega el estado del arte, y si yo empiezo a tomar posiciones dentro del estado del arte, eso ya es marco teórico, por ahí te preguntan, ¿no? Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto. ¿Quedó claro esta diferenciación? Dentro de... Seguramente, sí. No, que seguramente cuando lo hagan, lo pongan en el ejercicio, ahí por ahí les empiezan a surgir algunas dudas. Siempre nos pasa esto, ¿no? Que a veces nos cuesta encontrar estos límites. Si yo empiezo a hablar dentro del estado del arte, uy, estoy haciendo un marco teórico. Entonces, bueno, esto está bueno, digamos, como para tenerlo antes, pero seguramente cuando lo pongan en ejercicio, ahí es como me empieza a cerrar por ahí estos conceptos. ¿Qué quería decir, Laura? Que justo... Creo que dentro de este estado del arte que pedimos, lo vamos a hacer el ejercicio con 6 textos, no vamos a pedir más, y 3 los vamos a brindar nosotras, que 2 fueron los que estuvo comentando Mariana, el texto de Reguillo y el de Balandier, que forma parte de este estado del arte, y un tercero que va a tener, que todavía no lo definimos, pero que va a estar va a tener que ver con el aporte de las ciencias sociales o con estudios que se están haciendo desde las ciencias sociales sobre la pandemia, que ya lo vamos a estar subiendo a aulas web. Los 3 restantes, la idea, algunas ya estuvieron investigando de específicamente su tema. Por ejemplo, algunos que tomaron lo de Christine Heinz, que les va a servir, perfecto. Y para eso, para ese ejercicio de seleccionar esos 3 textos, también en aulas web tienen colgado un texto acerca de cómo material de apoyo para buscar bibliografía en internet. Está, si lo ven, están en el segundo momento, es de la Facultad de Ciencias de Humanidades
acá, de la universidad, que tira un montón de tips y de consejos a la hora de hacer la búsqueda bibliográfica, que está bueno que lo chusmeen, ya vienen igual con un entrenamiento a lo largo de estos años de cursada, pero tiene información que está bueno tomarlo en cuenta para cuando hagan esta búsqueda. Eso para aclarar con respecto a lo que estamos pidiendo específicamente del estado del arte. Y después, en relación al marco teórico, esto que decíamos, bueno, no estamos pidiendo un apartado aparte, digamos, de marco teórico como un ítem en las pautas del informe, sino que justamente el marco teórico son todos los conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada y que estamos viendo. Que obviamente ustedes van a hacer una selección de esos conceptos que les ayuden para pensar y poner en cuestión los temas que están investigando. Hay algunos que probablemente queden afuera, no todos les van a servir para cada investigación, pero sí el marco teórico se va a construir en base a todo lo que estamos viendo en la cursada. Por eso está bueno que ahora en las clases, a medida que se vayan desarrollando, estén atentos a ver, bueno, si esto dialoga con mi tema de investigación, si no, si hay una posibilidad de hacer un puente o no, y que lo vayan pudiendo anotar o ir registrando, así a la hora de hacer el análisis ya tienen, digamos, no tienen que pensar en, bueno, a ver qué conceptos usamos desde cero, sino que ya vayan teniendo un registro. Me gustaría hacer un comentario. A ver, primero dos cosas operativas. Subí recién tanto el audio como el libro completo de Balandier, porque quizás a alguno les sirva en otras partes, al Drive que tienen ustedes, ¿sí? En caja de herramientas está el libro completo de Balandier y el audio de Carman lo puse ahí suelto en el Drive. Pero varios de ustedes deben haber experimentado ya, no solo por la lectura, sino algunos quizás siendo parte de equipos de investigación, etcétera, en la forma de construir resultados de investigación de la arqueología y la antropología biológica. Sobre todo en el caso de la antropología biológica tiene una dinámica de producción de conocimiento de escala mundial. Tiene esa pretensión y es parte de no solo como pretensión, sino de la práctica que tiene, que el circuito de donde circulan, valga la redundancia, los productos trabajan en un modelo de una ciencia universal, ¿sí? Y se disputan sobre todo algunas temáticas, hay otras que son más localizadas, pero en general hay una estructura bastante homogeneizada de las partes que tienen que tener tanto los proyectos de investigación como los resultados de investigación. Esto lo pongo a modo de ejemplo porque cada disciplina, o en nuestro caso habría que decir cada subdisciplina, tiene formas en que arma los proyectos y formas en las que presenta los resultados. Diversas, pero a veces hay algún formato que se convierte en el formato hegemónico que puede cambiar también a lo largo de la historia de la disciplina, por supuesto. En el caso de las ciencias sociales, también tiene su diversidad interna, ¿no? En la antropología social nos ubicamos ahí en ese campo. Pero no tenemos la misma manera de escribir proyectos y resultados que la historia, no tenemos la misma manera que la geografía, no tenemos la misma manera que la sociología, y además de esas diferencias, así como disciplinarias, que podríamos tener en general, también tiene que ver con las líneas de los equipos de investigación, ¿sí? Pero en general, en antropología, somos más fenomenólogos, somos más empiristas, entonces no tenemos, y eso siempre además nos ha sido de excusa frente a de excusa y de legitimación frente a las otras disciplinas, de que nosotros siempre vamos en búsqueda de la perspectiva de los actores,
la caracterización de sus condiciones de vida, de sus ideas, su religión, etcétera, etcétera, y a partir de eso, de un caso singular, damos cuenta del caso singular. La antropología no tiene pretensión de generalización en su producción de conocimiento. Al contrario, siempre dice, es este lugar, este caso, esta etnografía, este pueblo. Ahora, tiene pretensión de generalización en realidad, pero a través de la idea de que las cosas que vos encontrás en un grupo pequeño, es probable que sucedan en otros grupos también. Esa es la pretensión de generalización de la antropología social. ¿Sí? De que las cosas que uno explica para determinado contexto, cuando otro las lee, tiene un efecto de encontrar similitudes o diferencias con las experiencias que los otros están estudiando. Eso para tenerlo presente. Después, otra cuestión es que los formatos de los proyectos varían según la institución que nos va a financiar. Entonces uno adapta la redacción de los proyectos, no el contenido en sí, digamos, sino las partes que tiene que tener a los distintos formularios. Entonces hay formularios que piden hipótesis y hay un montón de formularios que no piden hipótesis. ¿Sí? Hay formularios que piden antecedentes, otros piden marco teórico, otros piden toda una parte junta. Entonces también ahí uno tiene que tener la flexibilidad de interpretar el formulario y colocar en cada una de las partes que tiene. En el caso de la materia les proponemos este formulario, ¿sí? Que se parece en algunos puntos a los formularios del CONICET, pero también tiene diferencias con otros. Iba a decir otra cosa que ahora me olvidé. Y después, en particular sobre los buscadores, una cosa que va a pasar con este tema es que como la producción está haciendo sobre la marcha, y los tiempos de publicación de las revistas científicas son de varios meses, no sé cuánto se va a encontrar sobre el tema en los buscadores científicos. ¿Sí? En el caso de las ciencias sociales, lo escribo acá en el chat, hay dos buscadores principales. O sea, dos buscadores principales. Les podría decir, si ustedes buscan en estos dos, van a tener el panorama de las producciones de América Latina, en castellano y en portugués. Que pueden ser, pero no sé si va a llegar a aparecer algo, quizás en los próximos meses, porque imaginen que uno manda el artículo hasta que se evalúa todo, hay ahí toda una demora. Si no, van a tener más trabajos posibles de encontrar tanto en el observatorio de Claxo de la pandemia, como textos que van saliendo más sobre la marcha, y quizás dentro de unos meses ya haya algo en el circuito de las revistas científicas. O por ahora también lo que empezaron a circular son informes de situación, el relevamiento puntual y rápido, que es una posibilidad sobre algún tema particular. Eso. Bárbaro. Bueno, y la idea es un poco que va a trabajar en profundidad en las tutorías, como que estamos teniendo seguido como espacios sincrónicos, pero bueno, si ustedes ven, esto lo conversamos ya en tutorías, pero si ustedes ven, les vamos a pedir esta entrega parcial que aparece ahí en rojo, que pedimos en julio, les vamos a pedir hasta el punto B de la metodología. Entonces, en esta instancia estamos justamente empezando a ver el tema de la metodología, una vez que se ajusten bien los objetivos específicos, empezar a ver y tomar las decisiones acerca de, bueno, cómo se va a llevar adelante esta investigación. No nos queda mucho tiempo, así que va a ser como, ahora vamos a hacer un pantallazo, pero bueno, la idea de la metodología es reflexionar, digamos, es el por qué voy a realizar esta investigación de esta manera, es el porqué del cómo de la investigación, sería de alguna manera.
Por eso es importante no pensar en, bueno, veo las técnicas, hago un listado de, bueno, podría usar esto o lo otro, como estuvimos charlando, un poco lo estuvimos viendo ya en cada caso particular de la investigación, de, bueno, si quiero ver los usos, la entrevista me voy a quedar corto, porque no voy a poder ver los usos con una entrevista, y acceder a las concepciones de los usos, quizás, pero en este ejercicio de decir, bueno, en función de cuáles son los objetivos de investigación, qué técnicas me van a poder, me van a permitir producir datos acerca de lo que quiero investigar, es importante. Digamos, esto lo vamos a ir viendo en profundidad en los espacios de las tutorías, pero bueno, un poco para ir hablando de estas cuestiones metodológicas, que es sumamente importante a la hora de reflexionar de cómo voy a hacer la investigación. O sea, es que bueno, la antropología social hace observación participante y entrevistas en profundidad, entonces bueno, armo algo con eso, sino que reflexionemos en función de qué brinda cada herramienta, cada técnica que pueda estar para pensar en la metodología. Y está bueno un poco lo fuimos hablando, pero justamente la metodología es el conjunto de decisiones que voy tomando, que se va tomando los grupos. En función de también esto, en realidad pensamos, y que va a tener que ver también con las posibilidades del acceso al campo. Muchas veces las decisiones, vamos con una idea y con decir, bueno, le hago entrevistas a estos sujetos o hago observación sobre tal situación o en tal institución, y las condiciones del contexto no permiten realizarlo, entonces se van tomando decisiones que terminan siendo metodológicas también, digamos, que inciden en esas decisiones metodológicas en función del contexto y del acceso al campo, y cómo recorto. Sí, un tema que me parece interesante también pensar es el tema de la coherencia, ¿no?, entre los distintos aspectos. Cuando ustedes presentaron este primer escrito, en donde estuvieron pensando, bueno, los objetivos y eso que ya presentaron, a veces en las preguntas se decía una cosa, en los objetivos otras, en el título otra y demás. Entonces una cuestión importante es, cuando ustedes elaboren este informe, es ir viendo la coherencia entre los distintos aspectos, no perder el hilo, los objetivos son importantes porque como que me guían hacia dónde voy, pero siempre ser coherente con los conceptos que estoy utilizando y no decir otra cosa en otro lugar, entonces me voy como de tema, ¿no? Entonces es importante esto de revisar la coherencia. Y otro de los aspectos es el tema de que trabajábamos unos textos otros años de esto de, bueno, ¿qué estoy entendiendo cuando hago este recorte de lo que es el campo? Porque piensen, por ejemplo, que en algunos casos, como los chicos que van a estudiar las llamadas teorías conspiratorias, el campo no es ese lugar en donde yo voy. Uno dice coloquialmente, voy al campo, o salgo al campo. La salida al campo está al día, y uno se imagina que al campo es el lugar donde está pisando en concreto, y yo llegué y fui, ahí estoy en el campo, y después ya, cuando me estoy yendo, ya me estoy yendo del campo. Como que el campo es el campo, así, literal. Es el espacio donde estoy pisando. En realidad, nosotros en antropología tenemos otra mirada de lo que es el campo. El campo es mucho más que el espacio físico concreto. Es un recorte que nosotros hacemos, y en ese recorte están las interacciones, está el ámbito físico, están los actores, están las prácticas, las actividades, las representaciones, los sentidos que los actores le están dando. Estamos nosotros también ahí, interactuando en ese campo. No somos un ente que flota neutro, un ojo ahí flotando, sino que somos alguien que está ahí también y forma parte de ese entorno. Entonces piensen ahora cómo, por ejemplo, decía, ¿cómo puedo hacer yo? Una de las preguntas que me hicieron, no sé si me la hizo Daniel, alguien me hizo la pregunta, ¿cómo podemos hacer entonces ahora la entrevista, si estamos ahora así en este momento? Y bueno, existen las posibilidades de hacer una entrevista, como existe la posibilidad también de trabajar
otros campos que nosotros a veces nos cuesta verlos como campos. Por ejemplo, cuando a mí se me planteó la posibilidad de trabajar sobre literatura, sobre novelas, ¿cuál sería el campo? Cuando hablamos de documentos escritos, ¿cuál sería el campo? ¿No? Cuando hablamos de estudio, los comentarios en un video, ¿cuál sería el campo ahí para nosotros? Entonces, un poco es pensar esto de cómo nosotros pensamos el campo, que no es el lugar exactamente el lugar físico, ¿sí? Sino es un recorte, una porción de lo real, que es lo que yo quiero conocer, con todo lo que existe en ese recorte, que toma diferentes características según la investigación que yo quiero hacer. Por eso hablaba yo de la coherencia, ¿no? Esta coherencia, si bueno, tengo que ser coherente, si yo, como decía Mariana o Laura también, si yo quiero ver, no sé, analizar tal edad y tal actividad, bueno, tengo que ver cómo hago ese recorte de mi campo para poder realizar y llegar con ese objetivo de lo que yo quiero ver. Esto me parece interesante, considerar esta cuestión, ¿no?, del campo, que hace también a la particularidad de la antropología. Nuestro campo, nosotros nos consideramos como parte del campo, y consideramos esta cuestión circunscripta, ¿no?, en estas interacciones y demás. Bueno. Y creo que en este contexto de particular, digamos, de cómo estamos mediados por la comunicación actualmente por los espacios virtuales y demás, bueno, por eso también incluimos en la clase 2 ese texto de la etnografía virtual, como justamente para poder ampliar esta visión que decía Gaby, de no circunscribirlo a un espacio físico, sino que también hablamos del ámbito online, digamos, y cómo se articula con el ámbito offline, como le dicen en este campo. Así que bueno, todas estas cuestiones las vamos a ir viendo. Un poco también con algunos grupos fuimos haciendo a muy grosso modo, bosquejando el plan de actividades, sobre todo para tener en cuenta y dimensionar más o menos qué tiempos estamos manejando para cada actividad en función de, bueno, del objetivo final, que es la entrega del